días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en que puedan ustedes estar viendo, escuchando este video. Una vez más, le damos gracias a Dios. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida que nos concede, la bendición de seguir de pie, la bendición de seguir siendo enseñados por medio de la palabra de Dios. Le doy muchas gracias a Dios y un saludo a todos los que nos están escuchando en todo el mundo, en todas las congregaciones, ¿verdad? Que Dios los bendiga, los siga fortaleciendo, que Dios les siga ayudando y dando dirección de parte de su Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de una mujer muy importante, y analizando yo lo que la Biblia nos dice acerca de esta mujer, me daba cuenta que es una mujer que nos enseña en este tiempo. Este tiempo que nosotros estamos viviendo es un poco complicado, pero mientras tengamos la presencia de Dios, tengamos a Dios de nuestro lado, todo es posible, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La vida de Jocabed, una mujer, ¿verdad?, que nos relata en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 2, nos relata el nacimiento de Moisés, nos relata que ella se casa con un hombre de la tribu de Leví llamado Amram, ¿verdad? Jocabed se casa, dice que después ella está esperando, ella es madre de 3 hijos, de Aarón, de María, que era la mayor, y de Moisés, que era el pequeño. Y ellos, bueno, como todo matrimonio, están en Egipto, ¿verdad? Son una familia de los hebreos, pero en ese tiempo hubo una gran amenaza. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo el faraón decretó la muerte de todos los varoncitos israelitas, que toda mujer que tuviera un hijo varón, pues tenía que, se lo quitaban y lo llevaban y lo tiraban al río. ¿Por qué hacían esto? Porque Faraón miraba ya con temor o con desagrado que la población hebrea estaba aumentando, entonces decretaron pues que se mataran a los niños hebreos. Y esto nos suena a este tiempo, cuando los gobiernos están decretando leyes a favor de matar a los niños. Ahora sea niño o niña, están a favor del aborto y todo esto. Entonces vamos a ver hoy y aprender algo muy importante. ¿Qué es lo que hizo Jocabed? Porque la Biblia relata que Jocabed, juntamente con María, su hija, ellas planean algo. Y nosotras como mujeres tenemos que pensar y tomar muy en serio estos tiempos de cómo nosotros tenemos que cuidar la vida de nuestros hijos, cómo tenemos que salvarle la vida como lo hizo Jocabed. Dice la Biblia, ¿verdad? Voy a leer la versión, esta versión es un poquito interesante, es la versión del lenguaje actual, y voy a leer en el capítulo 2, ¿verdad?, acerca de esto. Dice la Biblia así, dice: un hombre y una mujer se casaron, los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina, puso al niño adentro y después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de las sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: «Es un niño israelita». En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó: «Anda, ve y llama». La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó a la princesa, le dijo: «Llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí y yo te lo pagaré». La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir rescatado de las aguas.
o yo lo saqué de las aguas. Y cuando leemos esta historia tiene que impactar nuestro tiempo. Este tiempo tiene que enseñarnos algo. Esta mujer, viendo que ella tuvo su hijo varoncito y sabía lo que Faraón iba a hacer, obviamente Faraón enviaba a personas a inspeccionar las casas para ver que no hubiera ahí bebés hebreos. ¿Qué era lo que la gente de ese tiempo hacía? La gente de ese tiempo lo que hacía era unas mallas, unas redes, como una cuna que colgaba de los techos, y entonces ellas tenían como una especie de sistema o poleas donde ellos ponían al bebé en el día, y cuando se oía que ya venían a revisar las casas, jalaban la polea y ese bebé subía hacia el techo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que ya dice que el bebé ya tenía 3 meses y no podía ya seguirlo escondiendo. Entonces esta situación es muy importante que nosotros la comprendamos. Jocabed ya no podía esconder más a su hijo, entonces ella pensó en hacer una canasta, una cesta, y lo hizo también como nos relata la Biblia. Obviamente ellas dos, María, ¿verdad? y Jocabed, sabían que la hija de Faraón iba y se bañaba en el río Nilo, en esas aguas. Entonces deliberadamente ellas pusieron la cesta en ese lugar para que ella lo viera, y así fue como nos relata la palabra de Dios. Fíjense lo que logró Jocabed. Logró que ese niño fuera salvado, y aún dice que se lo dieron. María estaba ahí, ¿verdad? La hermana mayor de Moisés estaba ahí viendo lo que sucedía con su hermanito, y dice que ella, mirando, cuando la hija de Faraón ya lo encontró, ella salió y se ofreció a buscar una nodriza para ese niño, alguien que lo alimentara. Y la nodriza, ¿quién era? Jocabed misma, su propia madre. ¿Qué es lo que hizo Jocabed con ese niño? Dice que lo alimentó, pero no solamente le dio de comer, no solamente ella le daba su pecho, ella le instruyó también en la verdad de Dios. Por eso es que Moisés sabía que él era un hebreo, y él por eso fue que luchó por sus hermanos. Nosotras como mamás hoy en día tenemos que pensar y usar nuestra astucia, usar nuestra inteligencia para darnos cuenta de los tiempos difíciles y cómo el enemigo quiere destruir a nuestros hijos. Dice la Biblia, ¿verdad? Aquí en Éxodo capítulo 2, que cuando Moisés nació, su madre lo miró y dice que lo vio que era de hermoso parecer. Pero lo que realmente quiere decir esta frase, que era hermoso, no quiere decir que María o Aarón no eran hermosos. Una madre ve hermosos a todos sus hijos, sino que miró más allá en este niño un propósito que Dios tiene con nuestros hijos. Nosotros tenemos que mirar en nuestros hijos más allá de un hijo que un día será un licenciado, más allá de un hijo que quizás quiera ser doctor o un carpintero, no lo sabemos. Nosotras como madres tenemos que mirar más allá el propósito espiritual que Dios tiene con ellos. Quizás sea un misionero, un maestro de escuela dominical, un pastor, no lo sabemos. Un gran hombre de Dios que liberte a muchos por medio del canto, de la predicación, de lo que él haga. Nosotros tenemos que luchar como Jocabed lo hizo. Jocabed luchó por salvar a su hijo Moisés, porque era el que peligraba en ese momento. Los demás ya eran grandes, pero él era el bebé. Y nosotros tenemos que mirar a nuestros hijos, hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué propósito tú tienes con mi hijo? Ayúdame a mí a cumplir el propósito por el cual tú me diste ese hijo. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría de Dios. Dios nos la da. No necesitamos nosotros haber sido grandes estudiadoras, ¿verdad? Tener títulos. No, somos madres, y toda madre siempre va a luchar, siempre va a poner su mente y su corazón en la defensa de sus hijos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, y se instruye al niño en su camino, y cuando ese niño crezca o fuere viejo, como dice ahí, dice, no se apartará. No es en vano la instrucción que nosotros les demos a nuestros hijos desde su niñez, como no fue en vano en la vida de Moisés, que después vino a ser ese gran libertador
por lo cual Dios mismo dice que usando la vida de Moisés hizo grandes milagros. Cuando Moisés logra sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Él le costó mucho trabajo, pero cuando él lleva al pueblo camino en el desierto, él tuvo muchas luchas, tuvo muchas circunstancias, porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo tenía su corazón todavía en Egipto. Pero ¿qué fortaleció a Moisés? ¿Qué fue lo que hizo que Moisés siguiera? Esa instrucción que de niño él recibió, ese alimento que recibió de su madre Jocabed. Dios es bueno, Dios es maravilloso con todos nosotros. Dios quiere que nosotras seamos esas mujeres valientes, que en esta generación no olvidemos a nuestros hijos. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. La Biblia también nos dice que en este tiempo nuestros hijos verán visiones, soñarán sueños, ¿verdad? Tendrán el poder de la investidura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que preocuparnos, sí, porque es el fin de los tiempos, ¿ok? Pero nosotras tenemos que preocuparnos para preparar estos hijos para este tiempo. Nosotras, nuestra preocupación no solamente es que vistan, es que coman, es que estén lavados, planchados, no. Nuestra primera preocupación debe ser orar con ellos, orar por ellos, instruirlos en la palabra, aconsejarles la palabra, que eso es lo que Dios siempre tiene en su propósito, que nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios. También la palabra de Dios dice, hablando de los hijos, dice que los hijos son como saetas en manos de valientes. Y las saetas son flechas. Y dice en manos de valientes. Las flechas normalmente no se tiran al piso, no se tiran a la deriva. Las flechas, cuando el arquero las lanza, siempre las va a querer llevar al blanco. El apóstol Pablo dice que el blanco es Jesucristo, dice, prosigo al blanco, dice. Y el blanco es Jesucristo. Nosotras como mamás dice que somos esas valientes, que tenemos esas flechas en nuestras manos para lanzarlas con certeza al blanco que es Jesucristo. Nunca olvidemos que nosotras tenemos que hacer esto, que debemos seguir haciendo esto. No desmayemos, no te desanimes, aunque tú mires que quizás tu hijo no te escucha, que tú veas que te ignora, o que tal pareciera que entre más tú oras, pareciera que las cosas empeoran. No desistas, insiste y sigue pidiendo a Dios que cumpla el propósito que Dios tiene con tus hijos. El Salmo 38:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en él, y él no va a desamparar la obra de sus manos, y nuestros hijos son obra de sus manos. Esta mujer Jocabed no se puso a pensar en el peligro, porque ella pensó esto, planeó esto, y se puso de acuerdo con María, su hija. Quizás saldría bien, quizás saldría mal, ella no lo sabía, pero ella tenía en su corazón la confianza en Dios. Confió en Dios, en que Dios tenía un propósito con su hijo. Y nosotros no debemos tener pensamiento humano, que miramos a los hijos y decimos, no creo que pase nada. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotras tenemos que creer y mirar lo que Dios mira, lo que Él sí ve con sus ojos amorosos, con lo que Él ya programó para nuestros hijos, para nuestra propia vida. Que seamos esas mujeres virtuosas. Dice que los hijos de la mujer virtuosa, dice que ella no tiene temor de que ellas pasen frío, porque tienen ropas dobles. Eso también tiene un gran significado. No es que les ponía una ropa sobre otra, sino que tenían esa porción del calor del hogar y el calor de la ropa. Tenían todo lo que necesitaban. Ellos tienen que tener en casa lo que necesitan, de amor, de cuidado, de instrucción espiritual, para que afuera, cuando ellos vayan a la escuela, al trabajo, a donde ellos salgan, no sean atrapados por la necesidad que tengan de cariño. Démosle gracias a Dios porque nos hizo ser madres, porque nos dio hijos. Y esto es muy importante, reconocer que Dios no se equivoca cuando nos dio hijos. Dios es bueno. Yo bendigo la vida de todas las mujeres que tienen hijos, de todas las mujeres que quizás hasta sin ser madres están criando hijos. Como esta mujer dice que la hija de Faraón, dice que después de que Jocabed
le regresa al niño porque ya estaba crecido, alimentado. Ella lo recibió como hijo, dice, y le dio su nombre. ¿Qué es lo que hizo ella sin ser madre? Después continuó la preparación de Moisés, lo instruyó, lo cuidó y le dio cariño de madre. Aún no es necesario ser madre biológica para cuidar hijos, para cuidar sobrinos, para cuidar personas, para instruirlos. No nos amarguemos. Nosotros tenemos que creerle a Dios y seguir haciendo la obra que como mujeres nosotras tenemos que hacer. Ser esas mujeres valientes como Esther fue valiente y para este tiempo llegó. Así Jocabed fue valiente y llegó para ese tiempo. Démosle gracias a Dios por la palabra que siempre nos instruye. La palabra de Dios que siempre nos alienta y nos fortalece. Dios te bendiga mucho. Saludo a todas las congregaciones que nos puedan escuchar, a todas las personas que nos escuchan. Que Dios las bendiga, que Dios las fortalezca en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. September we met,